Soy Carlos Rottenberg, empresario teatral desde hace muchos años. Estuve ahí. Podemos decir, Carlos Rottenberg, en números, tenés 48 años de profesión, casi 1000 estrenos, 16 salas y mucho trabajo. Y mucho trabajo. Y mucha pasión por la actividad desde chico. No provengo de una familia de espectáculo, por lo tanto los primeros tiempos fueron de bastante búsqueda y curiosidad hasta poder ir intercalándome en esta profesión. Siempre digo que cuando estudiaba en la primaria y en la secundaria, porque ahí paré, ya me puse a trabajar apenas terminé la secundaria, siempre digo que en realidad estudiaba lo justo para pasar de grado o de año, pero lo que me interesaba estudiar era esta profesión. ¿Pudiste identificar qué fue lo que te motivó la vocación tan temprana? No, vos sabés que es un tema que seguimos discutiendo en familia. Yo tengo papás grandes y mi mamá y mi papá, cada tanto sigue surgiendo el tema. Y cada uno le da una interpretación distinta. Pero no hay una respuesta científica. Una vocación, el cine, siempre cuento lo mismo, porque es la única historia que tengo para contar en relación a esto, ¿no? Y como digo siempre, querer entender por qué el público elegía ver una cosa y no otra. Los chicos en mi infancia, los adultos después. Y me doy cuenta que tengo 66 años y ese bichito, esa curiosidad me sigue motivando. ¿Pudiste entenderlo, descifrarlo? No se puede. No se puede descifrar porque, como digo siempre, si hubiese una fórmula, ni las grandes multinacionales de Hollywood filmarían fracasos, ni tampoco los musicales de Broadway tendrían patinadas, o todo lo que tiene que ver con la elección del público sería una regla de tres simple, y justamente no lo es, y eso es lo que más me parece misterioso, sabiendo que no hay una respuesta, pero permanentemente esa búsqueda. Yo a veces hago tirado de los pelos que no tengo, hago una analogía muy poco, políticamente muy incorrecta, y yo siempre digo, para nosotros ir a buscar el éxito, o sea, el interés del público en ver algo que ofrecemos, debe ser muy parecido a lo que le pasa a quienes concurren a un casino. Se sabe que la ruleta siempre gana. Sin embargo, los que entran o entramos ese día a jugar a la ruleta creemos que vamos a ganar. Y bueno, algunos ganan, la mayoría pierde. Ese es el negocio del casino. Bueno, para mí es muy parecida la ecuación en relación a esa receta que armamos creyendo que va a funcionar y por qué lo nuestro es lo que le va a interesar a la gente, y después la cachetada que nos pegamos cuando resulta que la receta no salió con sal. O sea, el componente azaroso. Tiene mucho porque digamos, hemos hecho tantas veces espectáculos con la misma fórmula, uno fue éxito y otro no. También se me ocurre ahora, aunque pueda ser incluso no exacto, pero muchas veces pasa que en la familia de uno, los mismos padres educan a dos hijos supuestamente con la misma regla. Y salen muy distintos los chicos en un montón de aspectos. Bueno, también se me ocurre que me ha pasado muchas veces de con la misma regla intentar producir o presentar dos espectáculos y el resultado fue diametralmente opuesto. ¿Puede tener que ver el contexto del país? Puede tener que ver el contexto, puede tener que ver... A ver, si fuese el contexto sería una contradicción, porque a lo mejor al mismo tiempo uno funciona y otro no. Entonces, yo tiendo a pensar más que tiene que ver con el contenido, que hay algo, una llamita que a veces se enciende y a veces creemos que se va a encender y no se enciende. Insisto, a mí me sigue dando mucha curiosidad y creo que me mantiene muy despierto en la profesión. Sos también el creador del primer multiteatro
y este concepto de multisalas. ¿Cómo surge? Soy un copión, miré lo que hicieron los cines. Cuando vi que los cines empezaban a caerse en el mundo, el cine tradicional, a partir de las plataformas y a partir de la competencia tecnológica, dije, ¿y por qué no hacerlo en un teatro? Empecé a averiguar, tardé un par de años, y tomé un teatro clásico de la Avenida Corrientes, Teatro Blanca Podestá, Corrientes y Talcahuano, y literalmente lo tiramos abajo, era la única manera de poder volverlo a levantar en pocos meses, y multiplicamos la oferta de 1 por 4. Y salió bien. A punto tal que salió bien, esto en plena crisis del 2001, porque se inauguró el 11 de abril del 2001. Increíble el año para inaugurar. Y sin embargo, en el 2018 hicimos lo mismo en Corrientes y Esmeralda con el viejo Tabarís, con la misma fórmula para levantar 3 salas. Me parece que es una fórmula, tiene mucho que ver con lo mío en relación a multiplicar el trabajo, a hacer crecer la empresa, a multiplicar fuentes laborales, a tener 4 autores en lugar de 1, o 3 autoras en lugar de 1, 3 directoras o 4 en lugar de 1, es mucho trabajo. Muchos más actores, y no, ¿cómo decirlo? Y no disputarse entre varios elencos el mismo escenario, sino que cada compañía tenga su escenario propio, como para poder plantar su escenografía, sus camarines, sus puertas para anunciar el espectáculo, todo individual, en el mismo edificio. Es decir que, si bien te alejaste del cine, ese objetivo original tuyo, nunca dejaste de ver qué hacían. No, siempre. Lo que pasa es que vos sos muy joven y lo que se perdió para mí es lo que fue mi leitmotiv, que era la antigua sala de cine, de Argentina o en el mundo. O sea, la sala de cine antigua para mí tenía, digamos, no tiene nada que ver con las impersonales de ahora. Nada que ver. O sea, vos le decís a un chico, una chica joven, viste qué lindos programas de mano que eran una Biblia para aprender quién era el director, la biografía. Hoy no te dan nada. Por ejemplo, no sé, el viejo acomodador que te llevaba con la linterna. Hoy te corta la entrada de un chico para 16 salas o ubicate. Bueno, pero ahí veo una comparación entre el cine y el teatro, que el teatro tuvo, quizás de tu mano, que no tuvo una figura, el cine, como vos, que tuvo una voluntad de preservar la historia del teatro. No, a ver, sé si te imaginas que hay mucha gente en el teatro y hay mucha gente. Creo que se transformó el cine y el teatro se transforma menos porque es más artesanal. O sea, el teatro sigue siendo... poco puede hacer la tecnología ante una mala actriz o un mal actor. Poco puede hacer la tecnología ante... No puede haber copias simultáneas. O sea, ocurre en un lugar, al mismo tiempo, una comunión entre el público y el talento. Me parece que esa es la magia del teatro. El teatro todavía guarda, será porque es más... porque la entrada es más cara, a lo mejor, y entonces hay que organizarse distinto, porque hay menos fuerza para clavarse con una película mala que con una obra de teatro mala, por los horarios, no sé por qué, pero el teatro, digamos lo que llamamos la venta anticipada, funciona en el teatro, como funciona en la música, los recitales, y sin embargo no funciona en el cine. En el cine, vamos, nos encontramos a las 7:30 en la puerta de tal cine, y a lo mejor eso se arregla a la 1 del mediodía. El teatro quizás es más un hay más evento, ceremonia, hay más ceremonia, coordinación. hay más ceremonia. Vas a encontrarte con otros cuerpos ahí también. Puede ser. Bueno, a mí a veces me pasa, y me pasa como espectador, que siento que cuando se amucha un grupo de gente en una sala de teatro, no sé, es una fantasía, pero la tengo, es como que todos se conocen. Hay como que lo que eligieron ver da como una empatía en relación a los otros que están en las butacas. Como que más o menos se pusieron todos de acuerdo para ver eso, porque más o menos les interesa lo mismo. Ya sea de una comedia cómica hasta el peor drama, ¿eh? O sea, quiero decir con esto, me parece que tiene una comunicación distinta, artes escénicas en general. ¿Se podría decir que el teatro es el arte más democrático? En ese sentido. Que es el más cooperativista, seguro. De hecho, sin productor hay teatro.
en grupos de artistas que se reúnen y hacen a riesgo un espectáculo, ¿no? O sea, por un lado. Y después porque el teatro acompañó políticamente todas las etapas, todas. O sea, hoy sigue existiendo teatro por identidad, por ejemplo. Y eso lleva la palabra teatro primero y se desarrolla en teatros. Y realmente, al trabajar con artistas en vivo, es muy directa el pensamiento puesto, o a la par, por lo menos, del libro de ficción que interpretan. ¿Podrías identificar distintos momentos en tus años de trabajo en relación al país? O sea, vos empezaste en el 75. Sí. Bueno, entonces tenemos... Anterior a la dictadura del 76. Todo dictadura y los 40 años de democracia. Sí. Muchas cosas. Desde Teatro Abierto, que fue un mojón en el 81, a partir de la voladura del Teatro Picadero, y que algunos ofrecimos salas, en el caso de ese grupo eligió la nuestra, digo la nuestra porque alquilábamos el Teatro Tabarís con Guillermo Bredeston, un amigo, socio, fallecido ya, y fue la sala donde se convirtió en boomerang ese movimiento, ¿no? O sea, silenciar el Teatro Picadero terminó potenciando en la Avenida Corrientes un acontecimiento cultural, casi diría y político, que perdura. Pero más allá de eso, la democracia trajo, obviamente, una apertura que, paradoja, pues sabes que los autores nacionales que tuvieron, voy a usar un término en medio de todo eso, que tuvieron más éxito, fue en la dictadura. Porque lo que dije paradoja, podría hablar de contradicción. En el teatro, que se llama comercial, había un poquito menos de censura y mano dura que en la televisión, que en el cine, que en los teatros públicos, o sea, en lo que tiene que ver con lo más masivo u oficial. En todo caso, nos llamaban todos los días para decirnos que había una bomba, una pastilla de Gamexane alguna vez explotó, pero la fuimos llevando. Entonces, ¿qué pasaba? No sé, Tito Cosa, Gorostiza, Somigliana, Talesnik, Alac, por nombrar puñados de autores, pudieron expresar y canalizar en el teatro mensajes que a lo mejor no tenías en otro lado. Y eso movió a una corriente muy potente. Yo tomo un ejemplo emblemático, la obra La Nona de Tito Cosa. En La Nona de Tito Cosa teníamos gente que iba a ver a esa viejita que se devoraba todo y se reía como una comedia, y gente que encontraba que en esa viejita era el imperialismo que nos estaba devorando, reflejado en esa señora mayor. Y era maravilloso, porque produce un debate, depende de la interpretación que cada uno le quiera dar. Entonces, me acuerdo, en plena dictadura, que estrenamos Ecus, una obra que fue un exitazo en el 76, un exitazo, en medio de todo lo que pasaba, y con Miguel Ángel Solá, irrumpe Solá como primer actor en esa obra. Y tenía una escena con una actriz, que no supe más de ella después, Nora Caleca, una escena que terminaba el primer acto con un desnudo. Los líos que traía eso con la censura, cómo se podían desnudar, no se podían desnudar. De hecho, a mí mismo me pasó. Yo ya tenía 18 años y no me dejaban entrar a la sala porque no tenía el documento encima. Yo decía, pero yo soy el empresario, ¿cómo no voy a poder entrar a ver la función? Y me decían, no, pero pibe, vos quédate en la boletería porque no sabemos si vos podés entrar. O sea, momentos, realmente hoy lo tomo con, si se me permite el término, hasta con humor, pero era un drama. Y en eso, los que somos más grandes, en esas cosas también valoramos lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? O sea, no es lo mismo que te la cuenten que vivirla. La parte oscura de lo que tiene que ver con la política argentina. ¿Viviste otros episodios? Uno muy fuerte en el 79, en Pinamar. Se me ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en Pinamar, abrir una salita, Teatro del Mar. Y qué lindo nombre.
Sí, pues estaba en una cuadra del mar, en la calle Burriquetas, esquina Bunge, un subsuelo. Y debutaba el viernes 5 de enero del 79 con Mercedes Sosa. No pudo debutar por un cantero, supuestamente, que obstruía la salida. Obviamente el cantero hicimos así, lo sacamos, pero seguía obstruyendo la salida. Y ahí tuvimos un tema con Mercedes, con Luis Brandoni, con Moncho Mieres, un músico, con Mariquena Monti, que le cantaba en francés a Jacques Brel, y un volante amenazador que apareció en el edificio donde yo vivía con mis viejos, por debajo de las puertas de todos los departamentos acá en Buenos Aires. Me llamaron mis padres que me vuelva urgente de Pinamar por ese tema. Y el volante, mirá cómo me haber impresionado y qué miedo me dio, que si querés te lo recito. ¿Recordás qué decía? Decía: parte de guerra número 622. El señor Carlos Rottenberg está produciendo espectáculos artísticos en su teatro de Pinamar, que cuenta con la participación de elementos que hacen a la apología marxista. Ellos son Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Moncho Mieres y Mariquena Monti. Si continúa con esa actitud, procederemos a volarle era en mayúscula y comillas, procederemos a volarle el departamento como primera medida. Señor vecino, no acepte en su edificio a un apañador de subversivos. Ese era el volante. Y tengo que reconocer, esto era en Rivadavia, entre Ambrosetti y José María Moreno. Perdón, Acoite. Y tengo que reconocer la actitud de todos los consorcistas. O sea, eso lo repartieron a todos. Debajo, no sabemos cómo. Debajo él tenía un palier compartido a los departamentos, lo que sería el palier de servicio. Por debajo de la puerta apareció una noche. O sea, cuando se fueron levantando los distintos propietarios o inquilinos, encontraban ese volante. Y se llamó urgentemente, se dio una reunión de consorcio. Porque era todo el edificio amenazado. ¿Vos estabas en Pinamar? Yo estaba en Pinamar. Y lo que tengo como gran recuerdo es la solidaridad de los vecinos. Lejos de asustarse hacia mí, hacia mi familia. Yo nací en el 57, iba a cumplir 22, porque esto fue en enero del 79. Iba a cumplir 22 en abril. Y yo tengo el recuerdo ese, ¿no? El recuerdo de mi viejo llamándome, cuidando más todo lo que tenía que ver con ingreso y egreso del edificio, y a mí mandándome a dormir a la casa de un amigo de mis viejos. Ese es el recuerdo que tengo. Ese fue uno de los momentos duros de lo que haya pasado. ¿Pero y qué pensaste en ese momento o después? Yo decía una frase, era un chico, decía una frase a mis viejos: pero yo estoy en lo correcto. Y mi papá se enojaba porque yo decía: pero yo estoy en lo correcto. Y dice: ¿qué importa lo correcto ahora? Ahora lo concreto es que nos pasa esto. Y yo siempre decía lo mismo: pero yo estoy en lo correcto. Y me acuerdo que yo ya era empresario de teatro. Y yo decía: pero yo soy empresario de teatro, ¿por qué no puedo hacer esto? O sea, no le daba una connotación política a lo que yo estaba produciendo. Y esto fue en el 79. Mirá, estoy haciendo ahora tal vez la inconsciencia de la juventud, ¿no? Porque el Teatro Abierto fue en el 81, y en el 81 estaba ofreciendo la sala para hacerlo y lo hicimos. O sea, lejos de asustarme, 2 años después me estaba sumando a un movimiento donde tenía también a Brandoni, que miramos paradojas, ¿no? Brandoni estaba, en ese momento, era uno de los actores prohibidos, dirigente de la Asociación Argentina de Actores, y era también uno de los, digamos, que junto con los autores, Osvaldo Dragún y todo el grupo de autores que crean Teatro Abierto a través de Argentores, la Sociedad de Autores, llegaron para la firma del contrato. Tremendo. Muy duro. Pero no te amedrentó. Acá estamos. Acá estamos. 48 años haciendo lo mismo. Y en ese momento de la voladura del picadero pasó al Tabarís. Pasó al Tabarís. Que era un teatro de revistas. Teatro de revistas. Entonces, yo creo que siempre hay un vínculo entre el teatro más contestatario
y el más comercial. ¿Cómo ves esas idas y vueltas a lo largo de la historia? Yo voy a repetir una cosa que llegó a decir Agustín Alesso, el gran director de teatro antes de fallecer. Yo no veo una diferencia en los teatros, yo lo que veo es que hay buenos y malos espectáculos. Uh-huh. Hay buenos y malos espectáculos en todos los circuitos, en el teatro público, en lo que llamamos teatro independiente, en lo que llamamos teatro comercial. A mí me gusta contar, estábamos comiendo una noche después de una función de una obra que se llamó Los Reyes de la Risa, que hacían Alfredo Alcón con Guillermo Francella. Y Alfredo Alcón fue y sigue siendo como el emblema del teatro en Argentina. Uh-huh. El nombre, digamos, que utilizamos todos cuando queremos referirnos a la profesión. Por bueno, en todo sentido. Por ética, por un montón de cosas. Y me acuerdo que estábamos comiendo en Mar del Plata. Y él dice, cuando yo quiero hacer final de partida, la llamo Alejandra Boero, directora, fundadora de Andamio 90, entre otras cosas, para hacerlo en su sala Andamio 90. Cuando quiero hacer una versión de Un enemigo del pueblo, que ningún productor la va a bancar por la cantidad de gente que interviene, por la temática, porque no es para un sábado a la noche, tengo que llamar y hacerla en teatro público, por ejemplo en el Municipal San Martín. Uh-huh. Y cuando quiero hacer, como ahora, en Mar del Plata, Los Reyes de la Risa con Francella, lo hago con vos. El tema es cómo las hago. Yo hago con la misma receta, uso el término de antes, Beckett, final de partida, El enemigo del pueblo, Ibsen, o esta comedia con Francella. No digo, esta la hago así, aquella la hago así, la hago de aquí. No, soy el mismo intérprete en distintos consorcios, pero ofreciendo mi arte para un público en un lado, para otro en otro lado, con un mensaje en uno, más frívolo en el otro. Y me parece que pasa por ahí la cosa. Y yo siempre, a mí a veces me han preguntado... ¿Qué marca la aguja de esa diferencia? La aguja la marca tener, para mí, como en la vida, ser lo suficientemente amplio como para poder intentar llegar realmente a las mayorías. A mí me interesa el éxito. Un término... ¿El éxito para vos entonces qué es? El éxito para mí es que, primero, un prejuicio que yo no tengo, y es esconderlo, no decirlo, queda mal. Yo tenía 17 años y me decían, ¿a vos te gustaría tener una salita con 40 sillas para ver dar teatro? Y yo decía, no, yo quiero tener teatro ópera. Y era chiquito. Porque el tema no es... Perdón, como si me preguntas, ¿cómo te presento? Muchas veces en la radio, ¿cómo te presento? A mí llamarme empresario. Empresario teatral, pero empresario. No es un tema de la terminología ni de la profesión, es un tema de cómo la ejercés. O sea, con ética se ejercen todas o con ética no se ejerce ninguna. O sea, quiero decir, o sin ética se ejercen todas también. Quiero decir con esto, no es un tema de rotularlo. A veces cuando en nuestro ambiente hablamos del éxito, y dije recién que da hasta pudor, yo digo, pero no entiendo, cuando vos vas al médico, mira una radiografía o otro estudio, y ¿no querés que tenga éxito en el diagnóstico? ¿Vos no querés que tenga éxito el ingeniero que dice cómo hay que construir y que el edificio no se venga abajo? ¿Vos no querés que tenga éxito el piloto que te lleve de un continente a otro arriba de un avión? En lo nuestro también yo quiero tener éxito. Yo quiero, con las mejores armas, insisto, uso mucho el término ética porque me importa, con el cumplimiento de la palabra, honrando lo que tenga que honrar, pero quiero tener éxito. Yo quiero que la gente vea ese producto. No me da vergüenza. Al contrario, lo busco. Lo quiero como lo quiero. Quiero tener éxito con mi familia. Quiero tener una familia armoniosa y comandarla con éxito hasta que los chicos son grandes. O sea, entonces, ¿por qué te digo esto del éxito? Porque siento eso, ¿no? Hice una analogía recién con la palabra empresario. No es un tema de los términos. El tema es cómo se usa. Y fundamentalmente, ¿con qué armas lo buscas? ¿Y cuáles son las mejores armas del teatro? La ética. En todo, no el teatro. En la vida. Mira, un amigo empresario me dijo, mi papá antes de morirse me dijo que en la vida había que actuar bien. Primero,
porque nos hace bien a nosotros y al prójimo. Además, es buen negocio. Me gustó. Es una me linda gustó. enseñanza. Claro, porque viste que siempre es aquel chanta, mirá qué bien le va, es un chanta, le va bien. Algunos no creemos eso. Algunos no creemos. Mirá, a mí me invitaron. Ese es un poco el estigma que tenemos los argentinos en general. Bueno, yo no lo tengo. A mí me gusta enfrentar ¿Qué la nos cámara dicen? y decirte, soy empresario, me gusta el éxito, me gusta argumentarlo y fundamentarlo. ¿Sabe de quién sospecho? Así como ustedes me llamaron y yo sin saber dónde venía, acá estoy. Yo sospecho de aquel que tiene algo para decir y no quiere hacer la nota, no del que la hace. Siempre lo pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy diciendo que todos tengan que dar entrevistas porque hay tareas distintas y porque por suerte somos 40 y pico millones de habitantes. Pero digo, cuando vos tenés algún tema que se relaciona directo o indirectamente con la sociedad, o sos referente de algo, o sos responsable de una empresa privatizada del Estado, lo que fuese, yo creo que hay que mirar la cámara y decirlo. Creo que hay que estar, si te invitan. No me parece que... casi te diría que empieza por ahí la ética. Por decir, yo no tengo problema en estar. Por contar tu experiencia también. Por supuesto. ¿Y es cierto esto que firmás los contratos con...? ¿Con el dedo? ¿Con el dedo? Sí, hace más de 20 años. De los 48. Los primeros años no, hasta conocernos. Pero hace más de 20 que sí. Sobre un papel en blanco. Las dos partes. Porque este cuento que arranca con un chiste, pero que hoy es oficial, llevo más de 3.000 pulgares puestos ya a esta altura. Y con los 3.000 nunca una carta documento. Ni así será bueno el sistema. No digo que en todo se pueda hacer así. Nadie dice, anda a comprarte una casa y pon el dedo. Tenés que tener una escritura. Pero para lo nuestro, que trabajamos con materia prima humana, que no tenemos mercadería, que no tenemos stock, a mí me parece que es la mejor fórmula. Porque poner el dedo, que me salió un día de casualidad porque no tenía un papel, y dije, poneme un dedo, y quedó. Hicimos una foto y ya quedó, a tu punto tal que estoy acá y vos me hablas del dedo. Quedó tu sello. El dedo para mí tiene tanta implicancia porque no serviría con que una de las partes cumpla con el dedo. Poner tantos dedos significa que hay dedos de otros, de otras, que también cumplieron. Entonces, es maravilloso a mí lo del dedo, para mí. Porque que no me escuchan los abogados porque pierden clientes, ¿no? Pero la verdad, creo mucho más en el valor de la palabra que en 16 páginas escritas. Y una sola vez, te cuento, me voy acordando cosas, me pasó una sola vez, porque hay que tener, tenés que tener buena memoria para poner el dedo, porque si no corres el riesgo de hacer macana. Pero una vez hubo un detalle con alguien, que no me acuerdo quién fue, que tuve dudas sobre qué habíamos arreglado. Ajá. Entonces, ¿qué hice? Como yo tenía dudas, llamé a la contraparte y le pregunté, decime qué habíamos arreglado, sabiendo que lo que me diga lo tomo como bueno, porque si yo no tengo en claro, me lo dijo y eso fue. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Bueno, podemos retomar un poco los desafíos que tuvo tu actividad a lo largo de la democracia. ¿Cambió? ¿Fue evolucionando? ¿O qué otras cosas movilizó la democracia con su devenir? Yo antes hablé de la gran diferencia con el periodo de dictadura, el caso del teatro, ¿no? Y después te diría que los 40 años de democracia, no, digamos, obviamente lo vivimos, lo noto en lo cotidiano, en relación a cuando, insisto, para aquellos que pasamos aquel momento. Uh-huh. Pero no me animo a decirte que el teatro cambió. O ¿No sea, sentís que haya cambiado? yo eso no lo siento. O sea, en 1930 Leónidas Barletta creó el Teatro del Pueblo, que aquí está catapultado como el primer teatro independiente, y con el mismo mensaje que de hoy. Quiero decir,
un teatro sin empresario, un teatro más experimental, buscando un formato cooperativista, y la verdad que eso se mantiene. O sea, digamos, y eso fue mucho antes de cualquier dictadura. Y me parece que el teatro siempre acompañó las épocas. Antes hablé de teatro por la identidad. El teatro siempre estuvo presente por fuera del hecho artístico que se ve en el escenario. Y tomamos el último ejemplo, que fue la pandemia. En la pandemia, mientras algunas actividades hacían fuerza por abrir rápido, nosotros colocábamos una pancarta que salió publicada en todos lados, incluso en diarios como El País de España o El Mercurio de Chile, que decían Corrientes y Talcahuano, tapando todo el frente de Multiteatro Comafi, decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Era un mensaje positivo, habrá tiempo para volver al teatro. O sea, estamos mirando el futuro con sol. Con esperanza. Pero mientras tanto hoy había que cerrar. Por eso bajemos el telón para cuidarnos. Es más, yo hice una declaración a la agencia oficial Telam, que también dio mucha vuelta porque no se me entendía. 2 segundos no se entendía. Decía, con respecto a los teatros, cerramos porque queremos seguir abiertos. Claro, está muy bien. Y me parece que ese mensaje es clarísimo. Cuando hay que cerrar, porque sin una población sana no podemos seguir abiertos después. Exacto. Y además porque recién hablé de nuestra materia prima humana. No teníamos solamente que cuidar con un protocolo al espectador o espectadora. Teníamos que cuidar a los artistas, a los trabajadores de los teatros, con la misma posibilidad de contagiarnos todos, y me parecía una tontera no verlo así. Y uso la palabra tontera para decir, pero esto ocurre que tenemos que apurar a abrir. O sea, al contrario, nosotros lo que tenemos que apurar es a vacunarnos, no a abrir los teatros. O sea, vamos por orden. Primero cuidarnos. Por supuesto. Y hoy, un tiempo después, ¿cómo? Hubo tiempo para ¿cómo volver es? al teatro y volvió. Volvimos. A partir de abril del 22 se igualó al público prepandémico en teatro. Y la música está por encima de la prepandemia. O sea que aquella leyenda, habrá tiempo para volver al teatro, se cumplió. Y vos sabés que cuando fue creciendo, a partir del viernes 13 de noviembre del 21, que se abrieron las salas, hasta abril del 22, que se igualó al número anterior a la pandemia, yo me acuerdo que decía, yo presidí muchos años la Cámara de Teatro y Música, hasta marzo de este año que planté bandera, después del 2005, 2023, con una interrupción en el medio. Y yo decía, ¿saben que yo creo que vuelve antes la gente porque le dimos confianza cuando había que tener cerrado? Porque no aparecíamos en los medios pidiendo abrir. Al contrario, íbamos los sindicatos con los empresarios diciendo vamos a abrir cuando tengamos que abrir, no antes. Éramos casi una voz disonante en otros. Me acuerdo que había algún noticiero donde aparecía una actividad, otra, gritando por abrir. Y nosotros, ¿qué teníamos? A la gran masa de trabajadores desocupados, sin salarios. Porque no nos olvidemos que salvo los que tenemos las salas propias, que tenemos nuestro plantel fijo, y que hubo ayudas también a través del Repro y el otro ATP, y lo que venía fundamentalmente impulsado por Cultura Nación, a través del Banco Nación. Pero por fuera de eso, digo, la mayoría de nuestra cofradía no tenían productores, porque al estar cerrada la actividad, imagínense que no había proyectos. O sea, los músicos no tenían, obviamente, dónde tocar, pero no tenía tampoco el plomo que llevan los instrumentos. No tenían trabajo toda la línea que depende de un espectáculo musical. Fue un tiempo muy difícil. O sea, y así todo, fuimos mancomunados sindicatos y empresarios diciendo vamos a invocar en el momento que haya que abrir. Además decíamos, fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir, por la propia inercia de nuestra actividad. O sea, mientras la salud te pedía aire libre y distanciamiento social, nosotros metíamos gente en un lugar cerrado amuchándose. O sea, era un tema de sentido común que
para ese momento sanitario lo nuestro iba a contramano. Fue un tiempo muy difícil para todos, pero para la cultura en especial. Muy, muy difícil. Pero ahora hay récord también de aperturas de salas. Sí, después de la pandemia. Por eso digo, volvió con más fuerza y un crédito que superó incluso, superó las expectativas positivas, porque superar las expectativas negativas es fácil. Lo lindo es haber superado. Me acuerdo que en algunas notas que yo hice tantas en el 21, en el 20 y 21, pero me preguntaban en el 20 cuánto tiempo calculaba que iba a tardar en recuperarse la actividad. Y yo decía, no sé, yo me imagino que será entre 3 y 5 años. Lo que menos me imaginé es que en abril del 22 íbamos a estar con los mismos datos de espectadores. ¿Por qué crees que en Argentina tenemos este récord de más teatros que cines? Buenos Aires, la tercera ciudad con más salas. ¿Por qué crees que se da en nuestro país? Primero te felicito por cómo estudiaste un poquito para hacer esta charla, porque veo que tenés datos muy certeros de cosas que en la profesión nosotros, con los cuales giramos. Así que te felicito. Bueno, gracias. Yo creo que porque hay talento. Yo sigo lo mismo. Recién hablé de las cooperativas teatrales y dije, sin empresarios se puede hacer teatro, ¿no? Argentina tiene un promedio de buena madera me refiero al talento, por encima de otras comunidades. Y yo creo que eso en definitiva es lo que mueve el andarivel. Ninguno pagaría una entrada para ir a un teatro si no le interesa lo que pasa arriba del escenario. El teatro podrá ser más lindo o más feo, pero yo no conozco a nadie que pague la entrada para ir a un teatro, para ver el edificio teatral. En todo caso lo mirás, si te gusta más o menos, una vez que fuiste a ver a algo o a alguien. Entonces yo creo que el secreto es ese. Yo creo que Argentina está muy reconocida en el mundo por su talento actoral. De directores, directoras, autoras, autores. Me parece que pasa por ahí. Si no hubiese esa buena madera, yo creo que todo el andarivel se cae. Pero también está la otra cara del público, que también se interesa y... Pero yo creo que se interesa porque le interesa, de vuelta, porque le interesa esa madera. No es lo mismo tener buena madera que ser de madera. Si sos de madera no va nadie a verte. Pero me refiero, creo que, de nuevo, es ese huevo la gallina. O sea, porque tenés eso, interesás. Ya sea porque embocaste con la comedia que le ofreces, porque le gusta la carrera que hiciste como intérprete, porque fueron a ver una obra que dirigiste antes y salieron muy satisfechos, porque siguen a un director determinado. O sea, lo que nos pasa a todos en otros órdenes de la vida, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo que aquel que puede a lo mejor ir 2 veces por año al restaurante y elige el mismo. Bueno, porque le fue bien, porque siente que ahí, que el cocinero le va a hacer la comida como le gusta. Me parece que tiene que ver con eso. Pero a mí me llama la atención que a pesar de nuestras crisis, o por ejemplo ahora esto de la pandemia también, o de las crisis económicas a lo largo de nuestra historia, a pesar de eso, vamos al teatro. Sí. Que quizás es algo que podría quedar como Mirá, en última instancia en el... Pero pasó siempre. Mirá la película o la obra de teatro Cabaret. Mientras pasaba lo que pasaba en Berlín, el cabaret, que era el espectáculo, estaba lleno. En todas las épocas de crisis hubo algún éxito. Y en todas las épocas de bonanza hay muchos fracasos. No está tan ligado, no es tan directo. Yo me acuerdo que recién hablé del 2001, que se inauguraba el Multiteatro Comafi, 2001. En 2001 un amigo, colega, Pablo Compel, en el Paseo de la Plaza estrenó Monólogos de la Vagina. Estaba el país en llama y el teatro lleno. Me contaba Nora Carpena, actriz de tantos años, haciendo Brujas, además ahora hace tanto, que con su marido Guillermo Breston hicieron una comedia en el Teatro Liceo, en Rivadavia y Paraná, en diagonal al Congreso, donde está Elena Roger ahora haciendo Piaf. La comedia se llamaba Se vende desocupada. En Congreso había manifestaciones con láseres lacrimógenos. Se bajaban las persianas y se subían para que entre el público. Y el teatro estaba lleno y afuera había tiros. Interesaba. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Seguro que hubo
un grupito que no llegó al teatro, desde ya. Pero mayoritariamente estaban para ver la función. O sea, es más o menos como yo quiero entender quién está haciendo cola hoy para dentro de 3 meses comprar entradas para un recital. Pero existe, hacen postas. Bueno, pero es una cuestión política también. Es político también ir al teatro en esa circunstancia. Sí, pero no sabemos con qué ideología política van. Van porque quieren ver la comedia. Yo en eso soy muy poco, ya me muere así, intelectualizo bastante poco, te aclaro. No, se ven desocupados en una comedia liviana, una comedia de enredo. Entonces, eligieron esa y no se amedrentaban porque estaba pasando eso en el Congreso. No es que podían haber ido a ver otra en la Avenida Corrientes porque el problema estaba en el Congreso y de repente a 6 cuadras no. Yo creo que todo es política. Política es todo. Política es como cocinarse política. O sea, sí. Eso estamos de acuerdo. Ahora, no hay un chisporroteo entre por qué voy al teatro, salvo que sean movimientos como hablamos antes, teatro abierto, o sea, cosas muy puntuales. Para la gente, digamos, para el gran denominador de la gente, del público, no se hace tantas preguntas. A mí me da mucha risa cuando se sienta alguien conocido, incluso me pasa a mi familia, y empiezan a desmenuzar el espectáculo. Fulano estuvo bien, aquello mal, la escenografía sí, el libro otra cosa. ¿Sabes lo que dice la gente cuando sale a comer la pizza después? ¿Te gustó o no te gustó? Mayoritariamente es eso. O sea, a veces me parece que nos quedamos no porque lo otro no deba ser tenido en cuenta, pero es mucho más fácil el pensamiento de las mayorías. Es mucho más elemental, tiene menos, voy a decir otra impolíticamente incorrecta, tiene mucho menos universidad. El sentimiento de si algo le gusta o no le gusta. No creamos que porque uno tuvo herramientas para ser más pensante, o las ha buscado, o se las han inculcado, esa es la mayoría de la sociedad. Cuando vos empezás a entender un poquito, y yo tengo la obligación, si quiero programar pensando en el público, hasta empezás a entender resultados electorales. Cuando empezás a entender que no todo es tan como lo vemos nosotros. A mí siempre dije lo mismo. En la oficina, cuando nos reunimos para hablar de qué programar, siempre digo, nuestra empresa se llama Multiteatro. Y algunos creen que se llama Multiteatro por la multiplicidad de salas. Y digo, no, también por la multiplicidad de contenidos. A mí me encanta ir, como lo he hecho, con el precio de Arthur Miller a Mar del Plata y a media cuadra tener la revista de Carmen Barbieri. No trabajo para... Seguramente yo como público iría a ver una cosa que incluso no condice con la mayoría, pero poco importa lo que yo elija. Lo que me parece que hay que hacer es tratar de llevar a la actividad y mejorar lo que esté mal para ofrecer mejores espectáculos. Pero así como todo es política, también todo es cultura. Y la cultura popular yo quiero respetarla. No quiero quedarme que si no está dentro de lo que yo consumo, los demás no sirven. No. Bueno, a esto iba antes cuando te decía que el teatro quizás es el arte más democrático. Puede ser. En ese sentido. Puede ser. Pero eso porque el cine cambió mucho. Porque el cine hace 30 o 40 años, cuando yo empecé con las películas italianas, italianas me refiero de contenido, con películas francesas, con los cinearte, o sea, en eso, el cine hoy es pochoclero. El cine hoy, o sea, está más pensado en el marketing. Vos podés entrar y salir de la película a comprar pochoclo y no te perdiste nada. O sea, hoy está mucho más, va mucho más por la animación, por el ruido, por los colores. Sí, hay una oferta igual amplia también. Claro, pero insisto, pero no lo puedo comparar. Vos pensás solamente en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, había una cadena de los cines Lorraine, Luar, vos no habías nacido, L'Orange, Lorca, es el único que quedó, Luar, donde eran todos cinearte. Frente al obelisco estaba el cinearte. O sea, se acaban de cerrar en los últimos meses el cinearte que intentaba subsistir en algo así, para subsistir como un perrito en el agua, en la Avenida Cabildo. Vale decir, no. O sea, lo que ha cambiado culturalmente este país
de los 90 para acá, algunos lo notamos mucho. Entonces sí hubo cambios. Perdón, no en los contenidos, fíjate lo que te digo, en los contenidos teatrales que hablábamos antes, el menú era amplio y sigue siendo amplio. En el cine lo noto mucho más, por lo que te acabo de contar. Porque en el teatro, todo ese cine arte que desapareció en cantidad, sí aparecieron y se multiplicaron, por ejemplo, los teatros independientes. Hay más que hace 40 años. Entonces, por eso separo, son primos hermanos las dos actividades, pero no corrieron la misma suerte. No corrieron la misma suerte de contenidos. Para mí tiene hoy mucho más contenido el teatro que el cine. Hablamos de la general, aparecen joyas también en el cine, pero cuando miro aquel cine contra pero la diferencia es notoria. Y si no, miremos a lo largo de un año cuáles son los 10 éxitos de taquilla. Miremos cuáles son, de dónde vienen y cuáles son. Cuando decías recién lo de las interpretaciones, que el público quizás es más simple, me acordé de lo que me contabas recién de La Nona, que entonces en realidad podés tener varias interpretaciones. Total. Y fíjate cuántos años pasó de eso, ¿no? Y por eso digo, eso está buenísimo. Eso tiene que ver con lo subjetivo del arte, además. ¿Podrías desarrollar un poco más la cuestión del público? La segmentación obviamente existe por parte del público, porque no todos compran lo mismo, ¿no? Ahora, se dan algunas paradojas. Por ejemplo, tenemos muy identificado un perfil de público que en el invierno no iría nunca a ver un espectáculo frívolo y en el verano se lo permite. Por ejemplo, llegan a Mar del Plata y dicen, esto no, y es verdad, nunca lo vi en todo el año en Buenos Aires, acá sí. Y yo le di mucha vuelta a eso, entender por qué pasaba. Y empecé a relacionarlo con el calor, y empecé a relacionarlo con el estar de vacaciones. Y me terminé de dar cuenta un día cuando una persona muy lectora de libros en serio, libros con contenido de 500 páginas, subí a un avión y lo vi con una de las revistas frívolas del corazón comprada en el aeropuerto. Y ahí lo entendí. Y dije, claro, el libro lo lees cuando estás preparado para la lectura. Un poco para pasar el tiempo, para incluso evitar el miedo si le diese miedo al avión. Y lo relacioné, ¿sabes con qué? ¿Qué es lo que se vende en la puerta de los sanatorios? Las revistas frívolas, las revistas del corazón, las revistas livianas. Porque una persona que esté internada no va a ponerse, aunque pudiese leer, no se va a poner a concentrar en eso. Necesita dar vuelta a las páginas y mirar. Y vos sabés que yo hice, vuelvo a usar el término analogía, con lo del teatro de verano. Que no es contradictorio que aquel que puede leer ese libro se suba al avión con la revista o internado también lea la revista. Llegué a esa conclusión para entender un público, ya que me preguntaba el público, que compra un producto determinado en un escenario en invierno, en su ciudad de origen, y que se da esas licencias cuando está, por ejemplo, de vacaciones en verano. Que juegan otros factores. Sí. ¿Y el teatro público, cómo entra en juego en el mapa? Digamos, tenemos el comercial, el independiente. El teatro público es necesario por muchos motivos. Primero porque es una inversión, obviamente, cultural, en la que creo, defiendo y creo que juega a la par. Y te voy a contar también por qué lo creo. Yo dije al principio de esta charla que nací en el 57, en un lugar muy, muy pobre de Mataderos, pero muy pobre de toda pobreza. Y la salida hasta donde llegaba el bolsillo era ir al cine de Mataderos, el Plata o el Alberdi, en la avenida Juan Bautista Alberdi, una vez por mes. Pero mis viejos tenían inquietudes, querían a sus hijos mostrarles otras cosas. ¿Y sabés dónde podían cada tanto llevarnos? Al Municipal San Martín, hoy Complejo Teatral de Buenos Aires, que se había inaugurado en esa época.
Entonces yo tengo el recuerdo, a los 5 o 6 años, o sea, a principios de los 60, vamos a ir a San Martín, donde veíamos espectáculos de gran producción con un costo de entrada que ellos podían pagar. Y así fue nuestro acercamiento al teatro, porque no accedían, como hoy tanta gente, a los teatros nuestros de la Avenida Corrientes. No porque a lo mejor no le interesase lo que daban, sino porque la entrada era 10-1 en relación al teatro público. Entonces, yo tengo el recuerdo de haberlo vivido y la necesidad de la familia de tener un acercamiento al teatro de la Avenida Corrientes sustentada por el teatro público. Entonces soy un defensor a ultranza de lo que es el teatro público. Tal vez porque me tocó vivirlo. A veces digo que no es lo mismo que algunas cosas te las cuenten que vivirlas. Y eso me parece que te da una sensibilidad distinta. A lo mejor no, pero me parece que si la viviste al menos tenés una porción más de sensibilidad. Totalmente. Porque no te la tienen que contar. Y ahí quizás está la semillita de esa vocación tan temprana. Puede ser. Pero sin embargo, fíjate que dije antes lo del teatro ópera, me gusta mucho. Sin embargo, tenía muy claro que quería pertenecer al circuito comercial. O sea, ¿no? Digamos, nunca anduve con la hipocresía de venderme por lo que no soy en relación al teatro, ¿no? Cuando empezaba. El otro día, también, gente grande de la profesión me decía, dijiste lo mismo de chico, seguís diciendo lo mismo de grande, cuando hablo del éxito, ¿no? O sea, nunca compré. Mirá, en los años 70, Jacobo Timerman tenía un diario muy importante en este país que fue La Opinión. Lo que me putearon, mi primera nota grande fue una página del diario La Opinión en el 77, yo tenía 20 años. Y dije, a mí no me interesa el buen teatro para 10 personas, yo quiero buen teatro para mucha gente. La foto mía, a los 20 años, y recortado el epígrafe, decía, a mí no me interesa el buen teatro para 10 personas. La segunda parte no estaba. Lo que me putearon, claro, le interesa dar cualquier cosa, ¿entendés? Si el epígrafe dice, a mí no me interesa el buen teatro para 10 personas, lo guardo esa nota, pero ni te hago la lista. Después con los años me lo iban contando, yo te puteé tanto por esa nota. No nos conocíamos con el ambiente. Pero me refiero que insisto, estoy muy contento de no haber, ni para afuera ni para mí mismo, nunca me engañé. A mí me interesa, dije al principio, la ética de la profesión, pero no me asustan para nada las lucecitas de colores de la Avenida Corrientes. Al contrario. No, ya nos dimos cuenta. Sí. Y lo defiendo con pasión. Y puedo discutirlo, además, si alguien puede incluso no entenderlo. Si tuvieses que elegir del teatro un lugar, ¿cuál elegís? Y yo te voy a decir los escenarios, porque en el teatro, antes hablé de los contenidos, ¿no? El contenido es lo que mueve todo. O sea, lo que pasa en el escenario, todo lo demás se acomoda. Pero el espectáculo tiene que presentarse ahí, tiene que ser bueno ahí, tiene que conmover desde ahí, tiene que dejar pensando desde ahí, y tiene que lograr lo que para mí es el secreto. Me pasa, insisto, yo soy espectador antes que empresario. Yo de hecho soy espectador, trato de no ir a los míos, pero voy para ser bien espectador. Y yo siempre digo a mi mujer, si salimos y no nos da para unas horas hablar de lo que vimos, algo falló. Es como que, y me gusta mucho cuando incluso, si no se da, al día siguiente me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida, decir, ¿sabes qué? De noche me di cuenta, no sé si antes de dormirme soñando o cuando me desperté, que lo que vimos ayer tiene un rulo que no me había dado cuenta, y esto dispara esto, y esto hace que en la propia vida nuestra nos pase esto, o esto hace, mira la respuesta del nene, fíjate que se une con lo que dijo el nene de ficción arriba del escenario. A mí cuando se da eso, te juro que siento que sirvió. En todo caso, cuando yo antes hablé de clavarnos, ¿sabes qué es clavarnos? Es salir del teatro
y que la discusión sea si la pizza está más cocida o menos cocida. Es decir, nos olvidamos lo que vimos. O volver a casa y decir, hoy que fuimos a ver, si pasa eso, me clavé con el teatro. Entiendo. Pero entonces no es solo si te gustó o no te gustó. ¿Qué es? Es más, la charla, digo. No es solo si te gustó o no te gustó, sí me gustó o no me gustó. No. La charla es más que Vamos eso. de nuevo. Yo te separé dos maneras de ver la historia. Te dije, porque nosotros tengamos más herramientas culturales, porque nos las hayan propiciado, porque las hayamos conseguido, inquietudes, etcétera, etcétera, bien. Y dije, el gran público no lo piensa así. Y agregué, hasta puede darte resultados electorales, que uno dice, pero ¿por qué pasa? Bueno, yo estoy hablando de dos cosas. Yo creo que la habilidad del programador, que no se puede explicar científicamente, que tiene que ser un tema de piel, justamente pasa por tratar de ubicarse en distintos estamentos sociales, culturales, para poder llegar a las mayorías. Es distinto, por eso dije... Sería el equilibrio entre lo artístico y lo comercial, ahí, buscando un poco... Mira, puede ser artístico comercial. Hay éxitos muy artísticos que son un gran negocio. Y hay fracasos también del otro lado. No es... perdón, y lo comercial le doy mucha importancia. Yo no soy un hipócrita en decirte, dije antes que soy empresario. Nosotros a fin de mes tenemos que honrar todos nuestros compromisos a través de público que compró la entrada. La gran diferencia está si con todos esos millones de entradas que vendimos construimos teatros y lo reinvertimos en la actividad o lo mandamos a un paraíso fiscal para que nos dé rédito. Ahí está el secreto ético. O sea, nosotros representamos la mayor empresa de teatro de la Argentina. ¿Quién la hizo? 22 millones de boletos que vendimos. Ahí están. Es fácil la ecuación, ¿eh? El tema es, ¿dónde invertís eso que el público te dio? Ese crédito que te dio la gente. ¿Dónde está? Acá lo tenés. Entonces me parece que tiene más rulo el tema. Claro que quiero hacer éxito. Cuento una historia real. En este país existió una empresa cinematográfica de 2 directores y productores de cine, Fernando Ayala y Héctor Olivera. Fernando Ayala falleció, Héctor Olivera vive, y se llamó Aries Cinematográfica. Y Aries Cinematográfica produjo mucho cine, entre ellas las películas de Porcelio Olmedo, muy vapuleadas por la prensa y por la crítica, muy populares y con mucho público. Mientras tanto, Aries Cinematográfica producía otras películas. Un día Olmedo se mató. Un día Porcel se enfermó y murió. Desapareció Aries como una empresa de cine. La misma Aries que producía La novicia rebelde. ¿Sabes con qué? Con las películas de Porcelio Olmedo. Porque eran cinematografistas. Entonces ellos necesitaban el éxito popular para poder producir La Patagonia Rebelde. Entonces, acá es un tema de en qué reinvertís lo que se produce y fundamentalmente tener un delicado equilibrio. No vuelvo a usar la palabra ética porque la nombré demasiado, pero sí de sentido común para no traicionarte, no traicionar y poder saber que con límites, obviamente hay límites, yo también tengo mi límite en la programación, sé hasta dónde llego, y hasta dónde llego es como mínimo hasta lo que me afectaría a mí y a mi familia. Yo siempre le critiqué, lo he dicho públicamente, yo le critico a los licenciatarios de la tele, que no son privados, no son inmuebles privados, son ondas del Estado, todas, radio y televisión, que producen contenidos que no querrían que consuma su familia. Esto lo he dicho, era presidente de la Cámara de Televisión, de Capit, y lo dije así. ¿Vos querés para tu familia lo que vos ofrecés? Yo no quiero en mi teatro lo que yo no quiero para mi familia. Y encuentro que en tu pantalla hay cosas que vos no querés para tu familia. ¿Por qué las haces? Ese es el límite, por ejemplo. Y sigo siendo un empresario comercial. O sea, no. Por eso digo, el tema es cómo ves la profesión, la vida. Y yo vivo muy, muy relajado de esa manera, ¿eh? No tengo ningún problema en decirlo así, casi brutamente, para que se entienda, pragmáticamente, ¿no? Porque me parece que además fue lo que me funcionó. Me funcionó
ir de frente en la profesión. Me funcionó estar, digamos, incluso lo que yo considero a favor de causas nobles, pero no engañando. Fíjate que yo uso bastante poco la palabra cultura en mi casi monólogo. Y lo uso poco porque no me gusta aquel que siendo empresario la usa demasiado como para tapar otra cosa. Me gusta más hablarte del Borderó. Hasta, como habrás visto antes, hasta me río cuando dije Borderó y Rotem metí la misma cantidad de letras. Me gusta poder... A mí en eso me gustaba Pinti, cuando se autodefinía incluso como mal cantante, después de cantar quedan los artistas. Y yo creo que era una de las riquezas de Pinti, ¿no? de poder darse cuenta de sus virtudes y sus falencias y poder marcarlas. Yo trato de marcarlas. Yo nunca me enojé con el peine por ser pelado. ¿Podrías notar una diferencia que se haya modificado en relación a la comunicación de las obras, a la difusión? Sí. Antes hablé de una caída cultural. Cuando yo comencé, un aviso, una publicidad, una promoción de una obra se encabezaba con las críticas de, digamos, de personalidades que sabían interpretar un texto o un espectáculo y poder recomendarlo o no. Eso después fue transformado en íconos. 3 estrellitas, 4 estrellitas. La gente, obviamente, esto me acuerdo que lo discutía cuando mi mamá dijo un día, tiene 4 estrellitas, ¿leíste la crítica? No. Lo único que sabe es que tiene 4 estrellitas. Y yo dije, esta es la muerte del crítico. ¿Para qué van a contratar los medios críticos si con las estrellitas lo resuelven? Y después viene una peor, que antes dije, empezaban con las críticas. Ahora fíjate cómo es la publicidad. Más de 1 millón de espectadores, más de 100.000 espectadores, 250.000 espectadores. Yo soy de la época donde vos subías al taxi y te hablaban escuchabas en la radio el contenido del programa que debutó ayer. Hoy subís al taxi y lo que escuchás es qué rating tuvo el programa de ayer y no se habla más del contenido. Y la tía, con los tallarines del domingo, dice, fulano tuvo 4,7 de rating. Como si fuera una agencia de publicidad o el dueño del canal, y no importa qué rating. No te hablan del contenido del programa. Entonces, los espectadores del cine, los espectadores de teatro, el rating de televisión, yo mismo lo uso. Y que lo use no significa que no me parezca una caída que acompañe una época para mal. Por supuesto. Si interesa más cómo es el ranking de espectadores, mira lo que pasa en los veranos. En Mar del Plata, en Carlos Paz, una guerra, todos dicen que le va mejor. No te hablan de lo que dan. Si pudieses elegir una obra, sea tuya o no, emblema de nuestro país o de nuestra democracia. Muchas veces la usé a esa obra. Esa obra para mí fue la primera versión de Made in Lanús, la obra que estrenamos el 1 de enero del 86, 2 años después de la Vuelta Democrática, con un cuarteto que componían Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Una obra de Nelly Fernández Cornia que como espectador, antes que como empresario, me hacía llorar todo. Y después, por suerte, tuvo además la multiplicidad de lloriqueos, van a decir, con mucha gente que le interesó verla, que lo pusimos 1 año en Mar del Plata, 2º año en Mar del Plata, 2 años en Buenos Aires, terminó después Juan José Jusida haciendo la película Made in Argentina. Para mí, esos personajes, la Yoli, un personaje que hacía Leonor Manso en esa obra, con algunas afirmaciones y algunos interrogantes de ese personaje que estaban muy bien puestos en el momento que había que ponerlo, que fue esa pluma de Fernández Tiscornia que lo hizo. Esa es la que para mí me marcó. Mirá, 86, estamos en el 2023 y te sigo hablando de aquella. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar en relación al teatro, la democracia y el rol político de la actividad? La democracia es el sistema que por lejos hay que defender. Cada uno de lo suyo. Pero insisto, cada uno de lo suyo por lo que hace, no por lo que diga. Yo cada vez
le doy menos bola a lo que decimos. Yo prefiero ir a los hechos y ver qué se hace. Y lamentablemente ahí seguimos golpeados en encontrar demasiada contradicción entre lo que se pregona y lo que efectivamente se hace. Yo trato por lo menos de buscarme todos los días en hacer. Es más, por supuesto hacer mucho más que decir. Y casi muchas veces a mi hijo más grande le digo, che, y a veces incluso hacer más que pensar. Yo creo que hay que hacer, hay que construir. Creo mucho en eso, como fórmula para uno, si querés egoístamente, pero para la sociedad y la comunidad. Eso. Por eso construís salas de teatro. Seguramente, seguramente.